Definitivamente el Banco de Desarrollo del Ecuador el día de hoy se ha convertido en el aliado estratégico número uno de todos los gobiernos locales, en todos los niveles, tanto parroquiales, municipales y provinciales. Financiamos el 80% de la obra pública en el país, pero no solo financiamos gobiernos autónomos, también cuerpos de bomberos, como fue hoy día de hoy la prueba, que firmamos este contrato de $162,000 con el Cuerpo de Bomberos de Arenillas para la adquisición, bueno, para la remodelación de la estación del Cuerpo de Bomberos, que no solo esto significa una intervención física, sino definitivamente invertir en prevención y obviamente en seguridad para todos los ciudadanos de Arenillas. ¿Cómo no? Bueno, un poco, no sé si podemos hacer un balance de lo que ha significado la gestión del banco durante el año 2025. Claro que sí. Bueno, en el 2025 alcanzamos a aprobar 65 proyectos con un financiamiento de $132 millones. La jurisdicción de la sucursal zonal litoral atiende la provincia del Guayas, la provincia de Los Ríos, la provincia de Santa Elena, parte de la provincia de Bolívar, parte de la provincia del Oro también, y Galápagos. En este caso, acá en el Oro, atendemos a Arenillas justamente, a El Guabo, a Pasaje, a Machala y Santa Rosa, y Huaquillas también. Y bueno, en estos 132 millones pudimos aprobar en colocaciones de crédito y también llegamos con 83,83 millones de desembolsos, que obviamente ya es recurso a la vena de los gobiernos locales para que puedan desarrollar sus territorios. Cuando hablamos de los 132 millones de dólares en créditos aprobados, ¿en qué sectores concretamente se ha hecho la inversión? Bueno, estos 132 millones de dólares, su mayor porcentaje, su mayor peso sobre el total del financiamiento ha sido en el sector de vialidad y en el sector de saneamiento, es decir, caminos que conectan y agua potable que cuida la salud. Aproximadamente un 70% fue destinado a estos rubros, que definitivamente es una respuesta concreta a la ciudadanía. El Banco de Desarrollo del Ecuador está permanentemente en territorio escuchando las necesidades locales, pues, y ha planteado soluciones concretas, como lo decía el día de hoy. Esto no queda en discursos, sino en obras reales, como nos ha dispuesto y nos ha pedido el presidente Daniel Noboa. Parece que fuera la siguiente una pregunta no muy aceptable. No obstante, ¿por qué se ha considerado mucho el tema de la vialidad? Bueno, definitivamente yo creo que el país sigue, yo creo que esa brecha definitivamente todavía está abierta, todavía hay que llegar a cantones, a parroquias pequeñas incluso, donde no tienen todavía vías de acceso o sus vías están también deterioradas. No solo financiamos nueva construcción, sino también remodelación, repavimentación, y en este caso yo creo que la vialidad se traduce no solo en un camino donde va a transitar el peatón y los vehículos, sino obviamente va a reactivar la economía, va a mejorar la movilidad, va a ahorrar en gastos de costos para los transportistas, para que los padres de familia puedan llevar a sus hijos y los ancianos y los niños puedan caminar también por veredas limpias, y obviamente las ciudades que tienen buenas vías se ordenan, y las ciudades que se ordenan progresan. Bueno, ¿qué impacto directo tiene en la comunidad este tipo de inversiones? Bueno, definitivamente, como decía, en estos momentos, pues mejora la calidad de vida de las familias a poder transitar por vías seguras, obviamente donde no corran peligro, reactivación de la economía, obviamente para los negocios locales que se encuentran en estas vías, y definitivamente ahorro en el costo operativo, del tiempo también, de poderse movilizar de un lugar desde su domicilio a trabajo y viceversa, obviamente de trabajo a sus domicilios. ¿Cuáles son los proyectos más importantes en la provincia del Oro que está financiando el BEDE? Bueno, justamente estuvimos aquí en la provincialización de la provincia del Oro el mes pasado, pues, y pudimos llegar con 10,8 millones de aprobación. Anunciamos la aprobación con el señor presidente de la República, en el cual, pues, va a servir este financiamiento del gobierno nacional a través del Banco de Desarrollo del Ecuador para la construcción de 2 malecones. En Santa Rosa, tanto en el sector La Tembladera y el otro en Puerto Gelí. Ahora, ingeniero, ya concretamente aquí en el Cantón Arenillas,
esa inversión de $162,000 en la remodelación del cuerpo de bomberos, ¿qué impacto va a tener en la comunidad? Bueno, definitivamente mejores instalaciones adecuadas para que obviamente el equipo del cuerpo de bomberos pueda atender las urgencias, emergencias de la comunidad. Al final yo siempre digo, cuando invertimos, ayudamos con financiamiento en inversión para el cuerpo de bomberos, que obviamente no quisiéramos que sucedan emergencias, catástrofes y demás, pero obviamente yo creo que se invierte en prevención y todo lo que sea para prevención obviamente va a ser en beneficio de toda la comunidad de acá, precisamente de Arenillas. Los bomberos a veces no atienden solo incendios, sino también emergencias médicas, y esto obviamente se ve reflejado en todo el país. El Banco de Desarrollo del Ecuador tiene una política de apoyo a todos los cuerpos de bomberos en el país, pues definitivamente si invertimos, financiamos inversión en cuerpos de bomberos, invertimos en seguridad para las familias. En la mañana estuvo aquí el capitán Marcelo Valareso y nos explicaba un poco el significado, o más bien los alcances del crédito, y entre otros temas decía que es un crédito a largo plazo, para 10 años, si no me equivoco. Sí, a 10 años definitivamente, $162,000, dividendos muy bajos para el cuerpo de bomberos. Entiendo que hicieron un convenio también con el municipio de Arenillas. Y obviamente va a estar amortizado en el tiempo, molestias al inicio de la obra por la remodelación, pero finalmente es pasajero esas molestias, ya van a quedar, como lo decía el capitán, tiene previsto para el mes de julio inaugurar, pues y obviamente acá estaremos de vuelta para inaugurar esta gran obra para la ciudadanía. Este tipo de créditos son totalmente reembolsables, ¿no? Sí, son reembolsables. ¿No los de saneamiento, los proyectos de saneamiento tienen algunos programas, tienen un fondo no reembolsable. Por ejemplo, el PRASAS del Banco Europeo pues tiene hasta un 15% no reembolsable para los gobiernos municipales en este caso, y hemos tenido durante años obviamente apoyo de la banca multilateral, obviamente por el buen manejo de las cuentas fiscales del presidente Daniel Noboa. Esto es una bondad para el Banco de Desarrollo del Ecuador porque atrae estos recursos frescos de la banca multilateral, como es el BID, el Banco Mundial, la Agencia Francesa, el Banco Europeo, y estos recursos frescos nosotros los ponemos a disposición de los gobiernos autónomos, obviamente para que tenga un impacto definitivo en la ciudadanía. ¿Cuál es más o menos el interés que tienen que pagar en este caso, el cuerpo de bomberos? Bueno, el interés siempre va a fluctuar y va a estar fijo con base en la calificación de riesgo de cada entidad. Cada entidad tiene su nivel de riesgo, tiene su cupo de endeudamiento, pues oscila entre 7.5% más o menos. Claro. Bueno, cambiando de tema, ¿cómo avanzan los proyectos de agua potable y alcantarillado, por ejemplo, en sectores como Barbones y Loma de Franco? Bueno, justamente estuvimos a inicios de este año visitando la parroquia Loma de Franco, entregamos maquinaria y pusimos la primera tubería del sistema de redes en Loma de Franco, y el día de mañana vamos a estar en el Cantón El Guavo recorriendo una obra que tiene un avance físico del 45%, es una remodelación y construcción del sistema de alcantarillado en la parroquia Barbones, un financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador por $815,000. Va a beneficiar, cuando esté lista esta obra, aproximadamente en septiembre de este año se tiene planificado, pues va a beneficiar a más de 6.000 habitantes del Cantón El Guavo directamente. Ingeniero, las vías Machala-Pajonal o Sabalucal-Chalacal, ¿qué importancia tienen? Bueno, también la recorrimos, la Pajonal, gracias por recordarnos esto. Estuvimos también hace un par de meses por acá recorriendo esta vía que tiene un avance físico de más del 50%, un financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador ahí por 12 millones. Estuvimos con el presidente recorriendo, se vio que el avance de obra físico está correlacionado con el avance financiero que ha otorgado el banco, pues y obviamente la obra pasa por camaroneras, por cacoteras, y realmente esto va a dinamizar y reactivar la economía en la provincia del Oro. Esta es una vía que tiene enlace con muchos sectores productivos, lo acaba de decir usted, ingeniero. Claro, por supuesto, beneficia directamente al transportista,
al bananero, al cacotero, al camaronero, y esto, ¿en qué se va a traducir? Obviamente en mejorar, reactivar la economía, mejorar tiempos de traslado, y esta es una vía muy importante, es una vía estratégica, como lo ha calificado el gobierno, la vía pajonal en la provincia del Oro. Ingeniero, hablemos un poco de riego. ¿Qué beneficios traerá el sistema de riego Moro Moro para los agricultores? Bueno, el sistema de riego Moro Moro en el cantón Piñas, el gerente general estuvo el mes pasado justamente inaugurando el último tramo de esta obra por $4 millones de financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador, el primer sistema de riego que atiende a muchos cantones como Santa Rosa, Pasaje y Piñas. Entonces, esto refleja el compromiso del Banco de Desarrollo del Ecuador en financiar obras que cambien la vida de las familias. ¿Usted es de acá de la provincia del Oro, ingeniero? De Guayaquil, de Guayaquil. Usted conoce absolutamente todo lo de la provincia del Oro. Bueno, estamos permanentemente en territorio, pues como nos ha dispuesto el presidente de la República y el gerente general del banco, pues estamos visitando el Oro, pues y aquí comentarles una muy buena noticia a la ciudadanía de la provincia del Oro. Es el top 1 de financiamiento en mi sucursal. Hemos llegado ya con más de $120 millones a la provincia del Oro de financiamiento en vialidad, en saneamiento, en equipamiento urbano, en maquinaria, y vamos a seguir trabajando de la mano con las autoridades locales para poder financiar estos proyectos que transformen la vida de las familias orenses. Bueno, ¿cómo trabaja el BEDE con los municipios y prefecturas para concretar proyectos? ¿Qué tan difícil es hacer la gestión ante el BEDE? Bueno, así como el Banco de Desarrollo del Ecuador es el aliado estratégico de todos los gobiernos locales, he dispuesto a todos los técnicos que no funjan como técnicos o árbitros, sino como aliados estratégicos que sean parte del equipo prácticamente de los gobiernos locales para, desde la concepción y presentación de los proyectos, darle un seguimiento, obviamente una evaluación rigurosa, y finalmente estos proyectos, cuando los llevan en papel o los envían virtualmente, pues ese papel o ese correo o ese oficio se convierta en una obra real que esté al servicio y beneficio de la ciudadanía. Luego que aprobamos el financiamiento, tenemos y obviamente firmamos un contrato de financiamiento, pues tenemos la coordinación de seguimiento que brinda un acompañamiento durante la ejecución de la obra de acuerdo al planillaje. Si obviamente el GAT planilla 20, 30, 40%, obviamente es lo que se va desembolsando. Y obviamente con visitas técnicas en territorio, a suerte de fiscalizador, obviamente para constatar ese avance de obra físico y que al final, cuando se haga la acta, entrega, recepción definitiva y demos el último desembolso, podamos en conjunto con el gobierno local y obviamente el gobierno ejecutivo, a través del Banco de Desarrollo, inaugurar esa obra, y hasta 12 meses después tenemos como normativa visitar esta obra para constatar que esté al servicio de la comunidad. ¿Qué grado de importancia tienen las recaudaciones de los municipios para que el BEDE les pueda conceder créditos, y además qué otros requisitos deben presentar? Bueno, es muy importante justamente el buen desempeño financiero y el buen manejo de las cuentas fiscales de cada municipio, obviamente con transparencia, pues y siempre pensando en la comunidad. Y en este caso, nosotros, ¿cómo otorgamos el cupo de endeudamiento a los gobiernos locales y cómo financiamos? Obviamente con un cupo. Y el cupo, ¿cómo se lo obtiene? Con los balances, los estados financieros, las cédulas presupuestarias con corte al año anterior. Es decir, como estamos en 2026, con el cierre del diciembre de 2025, todos los gobiernos locales nos envían los estados financieros, pero acompañamos, no somos solo operadores de financiamiento, sino también de conocimiento y de apoyo, y una permanente asistencia técnica en la cual también les brindamos apoyo, porque obviamente los municipios, las prefecturas tienen equipos más grandes, pero a veces las parroquias no. Entonces, venimos a territorio, los ayudamos en la presentación de los estados financieros para que obviamente lleguen de la manera que el banco lo necesita para hacer una evaluación ágil. Obviamente vemos los ingresos, vemos los egresos. Obviamente el ingreso principal de todos los gobiernos es la asignación de equidad territorial, pero también los ayudamos con una asistencia técnica permanente una vez que aprobamos el financiamiento y vemos dónde está su debilidad, por ejemplo, en recaudación tributaria, en pliegos tarifarios.
brindamos y hacemos un convenio interinstitucional, se firma en ese momento en la aprobación del crédito, para en un plazo de un año, pues esa debilidad que tenía se convierta en obviamente una fortaleza del municipio y también tenga un cupo de endeudamiento el próximo año. Bueno, hay un acompañamiento permanente y técnico entonces, ingeniero. Totalmente. Bueno, ingeniero, los municipios y los políticos, usted es técnico más que político, los políticos se han venido quejando sobre todo de los gobiernos autónomos descentralizados en el sentido de que la nueva ley que modificó el COTAD, el 70-30, 70 de inversión, 30 para el gasto corriente, dentro del 70 no consta, han dicho algunos de ellos, no sé si todos, que no consta, por ejemplo, el pago al BEDE, por ejemplo. Digamos, el municipio de Arenilla, si no me equivoco, en la época del doctor Eber Ponce, no sé si usted ya estaba al frente del BEDE, compró maquinaria, como 10 equipos sumamente buenos. ¿Ese pago es considerado como gasto corriente o gasto de inversión, ingeniero? No, es gasto de inversión justamente. O sea, la ley existió siempre en sí el 70-30, pero obviamente ahora se trata de apuntalar a que el gasto corriente baje definitivamente, porque hemos visto cómo muchos municipios en el país, pues, han gastado muchos recursos en conciertos y demás, en cosas que no tienen un beneficio a la comunidad directamente, y justamente todo lo que es inversión en obra pública va al 70%. Entonces, obviamente, este pago recurrente al Banco de Desarrollo, en este caso por los financiamientos, va a ir al 70%. Entonces, a la ciudadanía que no se deje engañar con esto, es una ley que realmente fortalece las finanzas y obviamente hace que la autoridad enfoque los recursos en la gente, que invierta en financiamiento como es para generar vialidad, saneamiento, equipamiento urbano, maquinarias obviamente para prevenir incluso los inviernos fuertes que hemos pasado, y pues va a estar al servicio de la gente. Diríamos, ingeniero, que todos los créditos que otorga el BEDE son considerados de inversión. Sí, por supuesto. Ya, no hay nada que pueda ser considerado como gasto corriente. No. Por ejemplo, ingeniero, me decían, no sé si es cierto esto, que de pronto el BEDE puede facilitar créditos para que un municipio compre, por ejemplo, renuncias de algunos funcionarios. Ahora mismo que hay municipios que están interesados en deshacerse de personas porque su nómina es sumamente amplia. ¿Eso es factible y es considerado como gasto corriente? A ver, nosotros tenemos un producto que se llama fortalecimiento institucional, el cual atiende justamente estas liquidaciones que tiene obviamente el personal que ya está listo para jubilarse, pero tal vez el gobierno autónomo no tiene este recurso para poderlo hacer efectivo, pues, y brindamos este acompañamiento. Es una evaluación prácticamente del proyecto también, y obviamente es recurso que se desembolsa finalmente al gobierno local cuando esté acreditado, esté aprobado el proyecto de financiamiento, pues, y efectivamente ese de ahí no iría a la inversión, iría al gasto corriente, pero definitivamente va a tener un impacto multiplicador en los años consiguientes, porque va a tener un mejor desempeño financiero, va a tener menos gasto y obviamente va a tener mayor cupo de endeudamiento para poder acceder a financiamientos. Claro que sí. Bueno, usted ya nos dijo que el banco da permanente asistencia, asesoría a las instituciones, a quienes facilita los créditos. ¿Cómo se garantiza que los recursos sean bien utilizados? Bueno, justamente como lo decía, tenemos la coordinación de seguimiento a suerte de fiscalizador. Obviamente va a ver a territorio el avance de obra física, a constatar que esa obra esté avanzando. Justamente lo que vamos a hacer el día de mañana en el Guava, constatar que ese 45% esté en avance de obra física 45% y seguir con los desembolsos. Luego de esto, en ese acompañamiento planilla a planilla, pues viene al final el acta de entrega de recepción definitiva, donde se entrega ese desembolso y obviamente inauguramos la obra. Y aquí viene un tema también, que la cartera del banco es muy sana, no pasamos del menos del 1% en cartera vencida. Tenemos obviamente una pignoración de rentas a través del Banco Central del Ecuador, es decir, donde reciben la asignación de equidad territorial, el banco obviamente pignora en otra cuenta del Banco Central, pues en este caso estamos en orden de prelación, servicio de rentas internas, IES, y luego nosotros. Entonces el banco al final, y obviamente la caja fiscal del país no pierde porque retornan los recursos inmediatamente. ¿Qué pasa cuando un proyecto se retrasa o no cumple lo planificado? Bueno, los proyectos obviamente pueden
pueden retrasarse por diferentes motivos, exógenos, incluso la naturaleza. Puede ser que el contratista definitivamente no pudo avanzar por falta de asfalto o diferentes temas. Pero en este caso, si la obra se atrasa, nosotros podemos terminar obviamente por plazo vencido, y obviamente tenemos mecanismos como es la recuperación extrajudicial también y demás, pero yo le puedo decir que en esta administración pues ningún proyecto se ha detenido, todos los proyectos han avanzado, todos los proyectos inaugurados están al servicio de la comunidad, pues obviamente esa es la nueva política del Nuevo Ecuador, pues una actuación en la función pública transparente, ética, con responsabilidad y obviamente viendo que cada centavo financiado para inversión pública de los gobiernos locales esté ese centavo al servicio de la gente. Para ir finalizando, valorando desde luego muchísimo su presencia aquí en la radio, ¿qué nuevas inversiones o proyectos están previstos para este año 2026? Bueno, nos hemos fijado en nuestro plan anual de inversiones, está en los 120 millones, pero obviamente podemos superar esto. Fiel ejemplo es el 2025, llegamos a 132 millones de dólares, es decir, superando el umbral de los 120 millones que nos hemos fijado. Entonces, para esto sí invito a todos los presidentes, presidentas de las juntas parroquiales, alcaldes, alcaldesas de los gobiernos municipales, prefectos y prefectas de los gobiernos provinciales a presentar proyectos. Esta sucursal zonal litoral y el Banco de Desarrollo del Ecuador en sí es de puertas abiertas para poderlos recibir, poderlos asesorar, acompañarlos en que, como decía inicialmente, ese papel ingresado como un proyecto se convierta en una obra real, como nos ha dispuesto el presidente Daniel Noboa, y esté al servicio de todas las familias ecuatorianas. ¿Qué es lo que se va a priorizar este año? Vamos a seguir con el saneamiento y la vialidad, que sigue habiendo brechas históricas en estos rubros. Seguimos recibiendo proyectos en este sector y obviamente atendemos los demás, pero estos son los que mayor impacto social tienen. ¿Hay algún crédito, algo que tenga el municipio de Arenillas que esté gestionando este rato mismo, se acuerda? Justamente la alcaldesa de Arenillas estuvo presente el día de hoy en la firma de contrato con el Cuerpo de Bomberos, y me mencionó que en los próximos días va a estar ingresando un proyecto de alcantarillado. Entonces lo vamos a recibir con muy buenos ojos. Obviamente es agua potable, cuida la salud, obviamente reduce costos de citas médicas, reduce costos en citas y recetas médicas, y obviamente mejora e impacta en la salud de la gente. Entonces, bienvenido a todas las autoridades de los gobiernos locales.